Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, habla Raúl Rodríguez de Bogotá, Colombia, ingeniero de petróleos y deseoso de aprender un poquito más de usted. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva charla del grupo LSB en asociación con Gondwana. Vamos a dar unos minutos de cortesía para en 3 minutos poder arrancar mientras se va conectando las personas. Gracias. Ok, de acuerdo. ¿Cómo andás, Juan? ¿Qué decís? Muy bien, Alberto. Gracias. Bueno, ahora sí, bienvenidos nuevamente a todos a una nueva charla del grupo LSB en asociación con Gondwana Land Service. Vamos a comenzar con la presentación del día de hoy. Para recordarles a todos, les pedimos por favor que silencien sus micrófonos y apaguen las cámaras de videos para una mejor comunicación. Cualquier consulta que tengan o comentario sobre la charla, pueden enviarla al correo que figura en pantalla, que es conferencia@lsbsrl.com.ar, y será resuelto a la brevedad. Frente a esta pandemia, les recordamos por parte del grupo LSB algunas precauciones que tenemos que tener, como es lavarse las manos con jabón frecuentemente durante 20 segundos, estornudar y toser en el pliegue del codo, evitar tocarse la cara con las manos, ventilar los ambientes del hogar y lugar de trabajo, reducir el contacto físico entre personas, limpiar objetos y superficies con frecuencia y sobre todo respetar el aislamiento social obligatorio. Como todos sabemos, quien dará la charla hoy es Edgardo Moreiras, ingeniero químico y especialista en ingeniería de reservorios. Cuenta con más de 34 años de experiencia en exploración y producción. Se especializa en well testing, simulación de reservorios, desarrollo de proyectos de waterflooding y en geoestadística. En 1985, él ingresó a la Gerencia de Investigación y Desarrollo de YPF, donde desempeñó tareas en proyectos de simulación y well testing. También formó parte del grupo de especialistas del Laboratorio de Análisis Especiales de YPF y como consultor y en proyectos de ingeniería de reservorios, pasando a formar parte de uno de los equipos interdisciplinarios de YPF.
A partir del 2004 trabajó en Repsol Madrid en proyectos de desarrollo en Libia, y luego a partir del 2006 hasta el 2016 se desempeñó en diversas tareas para proyectos de muchos países dentro de América, Europa y Asia. Además, fue profesor adjunto en el ITBA y profesor titular en la Facultad del Petróleo de la Universidad de Córdoba. Actualmente, Edgardo es consultor como ingeniero de reservorios para Gondwana Land Service. Así que ahora, sin más, voy a dejar de compartir pantalla y le daré lugar al comienzo a la presentación de hoy. Muchas gracias. Adelante, Edgardo. Bueno, muchas gracias, Juan. Quiero agradecer a Gondwana Land haberme permitido, junto a LSB, haberme dado esta oportunidad para compartir con ustedes esta charla. Espero que la misma les resulte realmente interesante. La agenda consta de 6 puntos. Perdón, Eduardo, todavía no compartiste la pantalla. ¿No compartí? Estoy seguro que sí. Ay. Ahí, estoy compartiendo, sí. Ahí sí, perfecto. La agenda consta de 6 puntos, una introducción, cómo integrar los datos de Corona y log, entendiendo los campos de permeabilidad, el ejemplo con un carbonato, un ejemplo real y las conclusiones. Antes de iniciar esta charla quiero colocar una frase que me impactó mucho una vez que estaba leyendo Filosofía de la Ciencia, que pertenece a un teólogo católico. Los paradigmas están puestos para ser cuestionados y sobre todo ser cambiados. Con esta idea es que se presenta esta charla hoy, para dejarnos a todos buscando siempre alternativas y abandonando todo aquello que nosotros siempre hacemos creyendo que no hay otra alternativa, ¿no? La motivación de esta charla surge de la necesidad de integrar datos que provienen de distintas escalas para armar en ingeniería de reservorio un modelo 3D. Pero tiene aparte una serie de motivaciones especiales. Responder a preguntas muy frecuentes tales como: ¿la permeabilidad de la corona es igual o diferente a aquella que obtenemos en un ensayo de pozos? ¿Cuál es la permeabilidad promedio del campo? ¿Cómo hacer un history matching de permeabilidad entre el valor del well testing y la grilla de simulación? ¿Alcanza con preservar la permeabilidad cuando hacemos el upscaling? Para responder todas estas preguntas vamos a recorrer estas 6 partes. Vamos a iniciar con una introducción. Simplemente, para armar un modelo 3D necesitamos datos de geofísica, datos de geología y datos de ingeniería de reservorios. Con los dos primeros grupos, geología y geofísica, los geólogos arman el modelo geocelular. Y el modelo geocelular integrado con los datos de ingeniería de reservorio nos permiten hacer nuestro modelo de simulación. El problema es que tenemos datos de distinta escala. Partiendo de un testigo lateral que tiene un volumen de 10 a la menos 5 metros cúbicos, o en una escala todavía menor, un corte delgado que está alrededor de los 10 menos 8 metros cúbicos, tenemos que llegar a una celda de simulación que tiene en general 100 metros por 100 metros y un espesor variable que puede variar entre 1 metro y 10 metros. En otras palabras, estamos pasando de 10 a la menos 5 a 10 a la 5, 10 órdenes de magnitud. Visto eso a nivel de físico, es pasar de un tamaño de una pila AA, más o menos, a un volumen representado por una manzana, 100 metros por 100 metros, con un espesor que varía entre 1 metro y 10 metros, es decir, un edificio de 4 pisos. Ese es el cambio de escala que estamos viendo, pero también lo podemos ver si miramos este afloramiento. Estamos viendo acá las capas en una distancia de 1 kilómetro, pero los testigos que estamos sacando están tomados en este elemento de 1 metro.
Con esto tenemos que simular qué pasa acá. Si tomamos un modelo geocelular armado por un geólogo, pero partimos de dónde inició él con el modelo geofísico, la escala que usa el geofísico en cuanto a espesor está dado por unos 25 a 75 pies, si estamos hablando en función de el tipo de longitud de onda que tenga. Dentro de estas celdas está el pozo, y el pozo tiene un perfil, y ese perfil aproximadamente tiene un volumen de 10 a la menos 1 metros cúbicos. Y el geólogo arma su modelo con una resolución de aproximadamente entre 1 pie y 3 pies. Es decir, hemos pasado de aquí a 1 pie. Físicamente, nosotros lo que tenemos es una corona, y de esa corona vamos sacando testigos laterales. De estos testigos laterales medimos porosidad y permeabilidad, entre otras cosas. Y esos valores los comparamos contra un perfil sónico que tiene una resolución de 10 a la menos 1 metro cúbico aproximadamente. Es decir, pasamos de 10 a la menos 5 metros cúbicos a comparar valores contra el sónico. Modernamente se ha desarrollado la técnica del mini permeabilimétro, cuyo volumen todavía es menor, 10 a la menos 7 metros cúbicos. Y esos valores de mini permeabilidad, bueno, los puedo llegar a comparar si tuviera un sónico de alta resolución y poco volumen de investigación. Sin embargo, esta charla se va a centrar en que vamos a partir desde un testigo lateral. No vamos a analizar qué ocurriría si tenemos un RFT para medir presiones y de ahí en la cercanía del pozo, comparar una permeabilidad, sino vamos a saltar a un ensayo de pozo. Y estamos partiendo entonces de un volumen de 10 a la menos 5 a 10 a la 6 o más en función del tiempo que tenga ese ensayo de pozo. Y con estos datos no vamos a ir a un modelo de simulación, como el que acá estoy representando, que tenía 100 metros por 100 metros por 10 metros de espesor cada una de las celdas. ¿Qué pasó? Vamos a iniciar entonces la integración partiendo de la corona y llegar al perfil. Para eso vamos a simular un yacimiento. Utilicé un método geostadístico, la simulación gaussiana secuencial, y armé un pozo vertical. Hoy, una vez que tengo este pozo vertical, lo que hago es cada 25 centímetros ir sacando un testigo lateral. Y con ese testigo lateral puedo obtener los valores de permeabilidad y porosidad. Luego, lo que hago es tomar un valor, la media móvil cada 1 metro. En este caso, por la forma en que yo generé mi yacimiento, necesito 30 puntos. En negrito tengo mi perfil sónico. En la realidad, lo que tengo es un perfil y los valores dados por los testigos laterales. De aquí sacamos una de las conclusiones más sencillas y que al mismo tiempo más se discute. Obtener una corona. Si yo no tuviera la corona, el perfil me estaría continuamente subestimando los valores de permeabilidad o sobreestimando o subestimando los valores de permeabilidad reales. Estaría precisamente el petrofísico lograr ese ajuste. Si yo no tengo la corona, claramente voy a estar subestimando esos valores. Y como los valores de permeabilidad con los que se va a poblar el modelo, en términos generales, necesitan los valores de porosidad, si yo no he ajustado ese perfil, todo lo que sigue para adelante está mal. No importa lo bien que quiera hacer yo, no tengo ese ajuste. Reivindicar entonces la corona es algo sumamente importante. Pero aparte tenemos otro segundo problema. Yo hice un muestreo acá cada 25 centímetros. Lamentablemente la norma API es poco precisa. Directamente se lava las manos, lo único que pide es saquen muestras representativas de la corona.
Ni siquiera los libros más modernos de petrofísica, por señalar algunos, Don Descartes, Petrophysics de Thiard, hablan de frecuencia de muestreo. Entonces, en vez de seguir un muestreo cada 25 centímetros, yo simulo un muestreo cada 50 centímetros. Corrí un algoritmo en el Excel y fíjense que este punto no coincide con esto. La diferencia es 0.2 metros, 0.02 metros. No lo quise tocar para mostrar cuáles son los efectos que puede tener o no una corona, ¿no? Entonces, insisto en la necesidad de poder hacer la corona porque, y esto sigue en este punto, lo primero que debemos saber es qué relación, qué correlación tiene esa corona. Para eso yo he generado un variograma vertical del yacimiento. Este valor no existe en la realidad, porque el yacimiento nunca lo vamos a conocer realmente. Este yacimiento, tal como fue construido, fue hecho con una forma cíclica. Sin embargo, yo no he ajustado en forma cíclica, sino como si tuviera un solo variograma. En realidad tiene 3 variogramas anidados, pero no para capturar la ciclicidad. Esta parte superior es lo que se conoce como la silla del variograma. Y este valor matemáticamente es lo que se llama la varianza del variograma. Es la varianza matemática. Sin embargo, si comparo esta varianza contra la varianza calculada matemáticamente con Excel, veo que acá está cerca de 6 y acá 5,40. Esta diferencia entre la varianza matemática calculada por Excel y con el variograma tiene muchas explicaciones, algunas peregrinas, otras mejores, otras peores. Yo adhiero principalmente a una que se basa en los conocimientos, en las definiciones de la estadística. Para calcular la varianza, desde el punto de vista estadístico, lo que se exige es que sean las muestras tomadas al azar y sin ningún tipo de bias. Cuando yo calculo la varianza tomando todos los valores que tengo en la corona, lo que estoy incluyendo son valores que tienen autocorrelación, y esos no deberían incluirse dentro de la varianza. Esto sería una explicación de por qué la varianza de un variograma y de una corona muchas veces no coincide. Pero esto no lo tenemos, lo que tenemos nosotros es nuestra corona. Y acá vemos una cosa sumamente interesante. Ya usando Excel simplemente vemos que la varianza ha bajado de 5,40 a 4,60. Esta línea que está puesta acá, esta línea que yo he puesto acá, o es esta línea, representa la varianza que calculé con Excel. Esta varianza del reservorio es mucho mayor que la varianza que tengo en la corona. Y esto nada más que una propiedad que existe cuando uno trabaja con estadística. Cada vez que yo estoy promediando cosas, aumentando el volumen, estoy perdiendo varianza. Y esto no es menor. Perder varianza significa perder el rango en donde se está moviendo la muestra. Y perder ese rango va a ser muy crítico cuando estemos calculando propiedades. En resumidas cuentas, nosotros hemos partido de este variograma que representa lo que no conocemos, que es el yacimiento. Seguimos con la varianza de la corona para finalmente terminar con esta varianza. Esta es la varianza del perfil. Observen la brutal pérdida de varianza entre el perfil y la corona. La ciclicidad sigue existiendo. Sin embargo, tengo mucha pérdida de varianza. Esta pérdida de varianza se debería corregir cuando se está interpretando un perfil. Matemáticamente, si hubiéramos usado Excel, estamos pasando de 5,40 a 2,10 de varianza. Pero mirado con otro parámetro que es fundamental en geoestadística, vemos que el valor medio se preserva. Y esta preservación del valor medio no es menor,
porque es lo que constituye lo que se llama la primera condición de estacionalidad de la geoestadística, que exige que cuando nosotros vamos a poblar algo, tenemos que tener un solo valor medio en todo el campo. Si ahora yo mirara la porosidad de la corona contra la porosidad del perfil, pero en vez de verlo todos los puntos, lo viera cuartil contra cuartil, lo que tengo es lo que se llama un gráfico llamado cuckoo-plot. Este gráfico tiene una propiedad fundamental. Si los dos gráficos fueran iguales o equivalentes, cada cuartil se correspondiera de la corona, se correspondiera a los del perfil, todos los puntos se alinearían sobre la recta de 45 grados. Esta zona central podemos considerar que está muy bien, pero si vemos los extremos, no. Esto que nos está diciendo que en esta zona la permeabilidad de la corona es mucho mayor que la permeabilidad que está leyendo, la porosidad que está leyendo la corona es mucho menor que la porosidad es mucho mayor que la porosidad que lee la corona. Y viceversa, acá la porosidad del perfil es mayor que la porosidad de la corona. Las consecuencias, la implicancia de esto no son menores, porque todas las ecuaciones que nos permiten ligar a la permeabilidad con la porosidad exigen tener una buena correlación entre corona y perfil. Por lo tanto, si nosotros estamos sobreestimando, como en esta zona, la porosidad en el perfil, lo que estaremos llevando al yacimiento es posiblemente zonas que tienen flujo, que no tienen flujo, a que tengan flujo. Y viceversa, en esta zona donde tenemos altas zonas de permeabilidad, a lo mejor le estamos haciendo que pierdan esa permeabilidad. Por lo tanto, fundamental, a medida que vamos, debemos recordar que a medida que vamos promediando y aumentando el volumen, vamos perdiendo varianza. Y esta pérdida de varianza no es gratuita. Cuando lo hacemos desde la porosidad, como tenemos que ligarla con la permeabilidad, lo que vamos a hacer es subestimar o sobreestimar los valores de permeabilidad. Como ingeniero de reservorio estamos obligados a otro punto fundamental, que es juntarnos con los geólogos para ver lo que se llama el Exploratory Data Analysis. Mirar con detenimiento todos los datos que estamos teniendo. El gráfico común que nos presentan habitualmente petrofísicos y los geólogos es el gráfico logarítmico de la permeabilidad versus profundidad. Si vemos acá, en naranja tengo la permeabilidad calculada por el perfil y en azul los valores de permeabilidad medidos en la corona. Mirado rápidamente uno podía estar bastante satisfecho. Bueno, acá el perfil no logró capturar estos pequeños strikes de permeabilidad, pero en términos generales podíamos ver que está todo bien. Edgardo, sin embargo, te aviso que van 20 minutos. Si nosotros, sin embargo, miramos qué es lo que tenemos en un gráfico lineal, qué es lo que recomiendan los libros de reservorios, vemos que esto que parecía tan bien no lo es tanto. Estamos perdiendo, no estamos capturando los lugares de permeabilidad correctamente. Este es el gráfico modificado de Lorentz, que representa el porcentaje de capacidad versus porcentaje de almacenamiento contra porcentaje de capacidad. Lo que vemos acá en naranja sigue siendo el perfil, en azul la corona, y estos valores son de poco almacenamiento, pero de alto flujo. Casi se parecen, sin embargo, ese casi me hace perder en esta zona entre corona y perfil, veo que no se corresponden. Si yo tuviera un PLT, podría comparar el PLT contra este gráfico. Si no lo tengo, este gráfico me está representando un PLT sintético, es decir, un Production Logging Tool. Otro tema que es propio del ingeniero reservorio junto con los geólogos es definir las unidades de flujo. Existen muchos métodos, simplemente acá he puesto dos, que es el método Winland y el FZI y su equivalente, el Reservoir Quality Index. Terminado todo el tema de Exploratory Data Analysis, pasamos al siguiente punto, que es entendiendo el campo de permeabilidad.
Para entender el campo de permeabilidad, vamos a recordar que todos los ensayos pozo están basados en la resolución de la ecuación de difusividad. Esta ecuación exige una serie de condiciones. Además de que el pozo es una línea, lo que da origen a la llamada ecuación línea fuente, se exige que tengamos un solo espesor, una sola porosidad, una sola permeabilidad, el flujo sea de un solo fluido, el espesor está totalmente punzado, el fluido es incompresible. Todas estas condiciones llevan o nos permiten encontrar una solución a la ecuación de difusividad que es la solución radial infinita, o después ponerle las condiciones de borde que nosotros creamos. Y de esta forma podemos calcular la permeabilidad. Para eso necesitamos tener el caudal, el volumen, el factor de volumen, la viscosidad, el espesor de la formación y M, que es la pendiente. Cuando yo empecé a trabajar en esto, los métodos que habían eran los de línea recta, pero en el 84 arrancó el método de la derivada. Los métodos de línea recta más comunes son el gráfico de Horner y el MDH. Simplemente trazando esta línea recta podemos calcular la permeabilidad. Y gratis nos viene el concepto de radioinvestigación. Y la permeabilidad que nosotros damos en un ensayo de pozo es la permeabilidad promedio que se encuentra en el radioinvestigación. Que acá lo he escrito en función del tiempo, pero que en los libros de well testing viene en función de este tiempo, que es el tiempo total del ensayo. Casi la permeabilidad, compresibilidad, viscosidad y porosidad. La realidad es que los yacimientos no son ni homogéneos, ni tienen una sola porosidad, ni tienen una sola permeabilidad, ni todo el espesor es punzado, ni todo el espesor es único. Los modelos geoestadísticos con que se construyen los modelos geológicos actuales tratan de hacer una mímica de ese tipo de comportamiento. Por lo tanto, lo primero que nos tenemos que preguntar es si el valor del radioinvestigación que estamos dando en un ensayo tiene sentido tal como nosotros, como viene definido por la ecuación de la difusividad. Entonces, dos preguntas. Cuando hablamos de esa permeabilidad promedio en el ensayo de pozo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Y segundo, ¿cómo comparamos esos valores de permeabilidad obtenidos en un ensayo de pozo con aquellos que hemos obtenido del laboratorio a través del routine core análisis? Por otro lado, cuando se estudia ingeniería del reservorio, se estudian dos casos límites: el flujo que es paralelo a la capa y el flujo que es perpendicular a la capa. Y esto da origen a dos promedios: el aritmético en el primer caso, el armónico en el segundo. Cuando se incorporó la geoestadística, se teorizó, se postuló que el modelo geoestadístico generaba una permeabilidad promedio que era geométrica. Entonces, cuando decimos que nuestro reservorio tiene 30 milidarcy, ¿a qué promedio nos estamos refiriendo? Para responder esta pregunta, un señor que se llama Oliver, hace mucho tiempo, bastante tiempo, presentó una solución que a mí me impactó mucho, porque me hizo acordar cuando era chico. Cuando en física me presentaron el efecto piezoeléctrico, me dijeron, todos los físicos conocen qué es el efecto piezoeléctrico, pero en realidad un solo físico se llenó de plata, el que inventó el Magic Click. Para aquellos que no saben, los jóvenes que no saben qué es el Magic Click, preguntarlo. Bueno, algo parecido me pasó con este señor Oliver. Durante mucho tiempo había enseñado ensayo de pozo, siempre había presentado la misma ecuación, la tenía clarísima. Sin embargo, lo que hizo Oliver fue, en vez de calcular la derivada tal como estaba, calcular la pendiente como yo había aprendido, me la presentó en función del tiempo. Y también en función del tiempo, cómo iba avanzando o cambiando la permeabilidad. Y descubrió que en realidad esta permeabilidad era un promedio pesado dado por esta ecuación, que parece complicada, pero que en realidad es solo función del radio investigación, del radio adimensional del pozo, el tiempo adimensional del pozo, y esta función que se llama función de Whittaker y que se puede encontrar en cualquier libro. Pero lo más importante, junto con esta ecuación, es que dijo entre qué
límites estaba el 98% de ese valor promedio de permeabilidad. Y lo definió con esta ecuación. Este límite inferior ocurre muy rápido, así que no prestamos atención, y este límite superior se puede calcular relativamente fácil. Por afuera de este límite, todas las permeabilidades no aportan nada. El problema es que Oliver estudió todo esto en un medio isotrópico. Se lo dejó servido a otro señor que se llama Wem para que él hiciera correcciones estudiando qué pasaba con campos de permeabilidad direccionales y introdujo un factor de corrección en la ecuación de Oliver y ya está. Esto es el modelo de Wem, que es lo que vamos a desarrollar en el resto de la charla. Para eso vamos a buscar una ecuación general de permeabilidad. Pero antes vamos a presentar un ejemplito muy sencillo. Imagínense que tenemos un reservorio que tiene 101 celdas en este sentido, 101 celdas en el sentido de la SI, y tiene todas estas celdas, tienen 20 pies y le ponemos un espesor de 10 pies. Al mismo tiempo, una sola permeabilidad, 30 milidarcy para todos estos datos. Y llenamos con todos estos valores que necesitamos para hacer funcionar el simulador. Pero a una distancia del centro de 620 pies, acá hay 620 pies, generamos un cuadradito que tiene 6 milidarcy de permeabilidad. En el medio del yacimiento ponemos un pozo y lo ponemos a producir. Medimos presión y el ensayo que estamos generando es un ensayo teórico que se llama de drawdown. Y vemos qué pasa a las 6 horas. Este es el campo de presiones de nuestro yacimiento. Como vemos, todo se está moviendo acá alrededor del pozo y prácticamente no se ha llegado todavía al cuadradito de baja permeabilidad. Esta recta azul es simplemente haber graficado el delta P, que es lo que tenemos en ordenadas, versus el logaritmo del tiempo que tenemos en abscisas. Esta línea recta es lo que se conoce como, este gráfico es lo que se conoce como gráfico de MDH. Con el algoritmo de Burdett hemos calculado la derivada, que está en rojo, y punto a punto he ido calculando la derivada a medida que iba obteniendo este valor de M. Aproximadamente, como ven, todos los valores están dándome alrededor de 30 milidarcy. Pero si yo hubiera tomado la pendiente de la recta que está acá y aplico la primera formulita, hubiera obtenido también los 30 milidarcy. El radio de investigación, con la fórmula de radio de investigación, me da menor de 670 pies. Pero ahora, en vez de ser 6 horas de ensayo, subo a 30 horas de ensayo. ¿Qué es lo que pasa? En el campo de presiones, el ensayo no solo lo ha visto a los 6 milidarcy que había acá, sino que lo ha superado. Si yo veo el gráfico de Horner, veo que acá hay un pequeño despegue. La derivada muestra que ese despegue es mucho mayor, y este precisamente fue el éxito de la derivada, amplificaba lo que no se veía en la línea recta. Si yo trazo la línea recta como se hacía en ensayo pozos clásico, obtengo la pendiente, y con la pendiente puedo calcular la permeabilidad. Esta permeabilidad me va a dar aproximadamente 30 milidarcy, que es todos los valores de permeabilidad que tengo en la parte superior. Sin embargo, como la onda de presión ha superado los 6 milidarcy, toda esta zona ha empezado a calcular permeabilidades menores. ¿Qué hubiera pasado si en vez de 30 horas tengo 72 horas? El yacimiento se comienza a depletar, el modelo se llama pseudoestacionario, mientras tengo la derivada plana, tengo los 30 milidarcy aquí. Si yo uso la ecuación que tengo acá, que es la de la línea recta que yo he trazado, me encuentro que pese a que el coeficiente de correlación de esa línea recta es de 0,99, mi permeabilidad calculada en forma de línea recta es 26 milidarcy. 26 y monedas. Y acá, cuando yo miro esta parte, estoy un poquito por abajo de 30 milidarcy.
está en el 10% que cuando empezó toda la historia de comparar derivada con línea recta daba si el método estaba bien calculado o no. Si yo miro matemáticamente todos los valores de permeabilidad que tengo en el campo y saco los promedios armónicos, geométricos y aritméticos, estos promedios me oscilan entre 27 y 29 milidarcy. Uno podría decir, bueno, no está tan mal y físicamente lo podríamos pasar por alto. Sin embargo, es un ensayo controlado, no debería haber una diferencia entre 29 y 26, está el 10%. Pero si nos fijamos que en el pozo tenemos 30 milidarcy, que es el valor de la corona, claramente el well testing nos está dando que no compara con los resultados estadísticos y encima, al mismo tiempo, nos está diciendo qué difícil es hablar de un promedio de permeabilidad, porque ahora, ¿qué valor de permeabilidad tenemos? Pero ¿qué hubiera corrido si en vez de poner el anillo a 620 pies, lo pongo bien cerquita al pozo? Corro por 30 horas el drawdown, pongo a producir 30 horas el ensayo de pozo, la recta la puedo trazar por este lado, pero si miro la derivada, esto es como se hubiera interpretado como modelo radial compuesto. Y los valores puntuales de la permeabilidad van oscilando entre 20 milidarcy, subiendo para después bajar hasta valores de 5 milidarcy. Pero si yo miro qué tengo acá, el coeficiente de correlación de la recta que yo he trazado sigue siendo maravilloso, 0,99, pero el valor de permeabilidad que calculé es 22 milidarcy. Ahora nos encontramos que calculado matemáticamente todos los valores armónicos, geométricos o aritméticos dan todo alrededor de 29 milidarcies. En el pozo tengo 30, pero yo reporto por el ensayo de pozo 23 milidarcies. Es decir, claramente no tengo no solo problemas con los valores estadísticos, que no lo estoy viendo, ninguno, sino que, más grave aún, ni siquiera puedo comparar el valor de la corona con el valor del ensayo de pozo. Esto llevó a que durante mucho tiempo se tratara de buscar una ecuación general de permeabilidad. Esta ecuación general de permeabilidad está puesta en muchos libros modernos, donde este factor omega oscila entre tres valores, -1 y 1. -1 significa que esta ecuación se convierte en un promedio armónico, 1 la ecuación se convierte en un promedio aritmético. Y 0, cuando W vale 0, el promedio es geométrico. Esta ecuación está puesta así en forma de integral solo para asustar a los geólogos. En realidad, lo que estoy haciendo es simplemente una sumatoria por cada una de las celdas para encontrar la solución de esta ecuación. Lo que hizo Oliver y Wem fue tomar todos los valores que iba calculando a distintas horas de permeabilidad, que son todos estos, se ponen todas las horas y se busca minimizar esta ecuación. Cuando minimizo esta ecuación, dentro de este volumen tengo un parámetro A y busco el parámetro W. Si minimizo esta ecuación y al mismo tiempo evito el bias, lo que tengo es, mirado en un gráfico de QQplot, acá permeabilidades del yacimiento y acá permeabilidades del well testing, si hice bien mis tareas, todos los valores se acomodan. Y la fórmula que representa todo el yacimiento tendrá un W, que en este caso es menos 0.8, y una A que es 0.4. Y tendré un ajuste de las permeabilidades de todo, no solo del campo, sino también con la corona. Lo hemos hecho en una forma muy sencilla. Veamos ahora con un ejemplo también sintético. Para eso vamos a construir un modelo de alta resolución. Vamos a tomar un pozo de la literatura. He tomado un pozo del libro de Lucía, de carbonatos. De ese libro tomé el perfil de porosidad total y de porosidad intergranular. Y también el método que él usa para clasificar los carbonatos, que se llama número de fábrica.
Si tengo el número de fábrica y tengo la porosidad, él define los valores de permeabilidad. Simplemente eso es lo que hice a partir del pozo. Una vez que tengo esos valores, lo que voy a hacer es llevar todos los valores de número de fábrica con algún algoritmo y voy a poblar todo el modelo. Y una vez que tengo los números de fábrica, los voy a usar para guiar el cálculo de porosidad usando el algoritmo de simulación gaussiana secuencial. Voy a construir un modelo que tiene 101 celdas por 101 celdas por 40 celdas de resolución vertical con un delta X igual a delta Y de 20 metros y la resolución vertical que tenga un pie. Voy a poner ahora un pozo en el medio y lo voy a poner a producir. Esto sería el modelo fino o modelo de alta resolución que hace un geólogo. Lo pongo a producir a ese pozo, hago el ensayo de pozo y acá vemos que el modelo muestra un comportamiento en función de la derivada radial compuesto. Sin embargo, yo puedo trazar acá una recta, calcular la permeabilidad, como también calcularla punto a punto como está puesto acá abajo. Si yo hubiera usado un software como Zafir en este caso, el modelo sigue siendo radial compuesto y puedo comparar los resultados hechos a mano con el Excel con los de un programa. La realidad es que Excel y el programa a mano dan aproximadamente los mismos valores. Pero, ¿qué ocurre cuando yo quiero comparar las derivadas? Tanto el modelo radial compuesto me da dos valores, 12 milidarcy y 10 milidarcy, y el modelo que yo he generado anteriormente me da permeabilidades que oscilan con el promedio aritmético en 17,5 milidarcy a menos de 1 milidarcy en el promedio armónico. ¿Qué significa tener 9 milidarcy contra 17 milidarcy? Algo está pasando, ¿no? Bueno, si corro todo el programita hecho por Oliver y Wen, puedo ajustar los valores, como se muestran acá, como muestro acá. Estos son los valores con este omega y este 0,3, y estos valores lo que están mostrándome que el error entre el ensayo de pozo y estos valores que estoy obteniendo acá son del orden menores del 7%. Volvemos a recordar que en abscisas estoy poniendo la permeabilidad de cada una de las celdas y acá en ordenadas estoy poniendo la permeabilidad obtenida por el ensayo de pozo. Lo que hay que hacer entonces simplemente una vez que Edgardo, te aviso que vamos 40 minutos. Lo único que tenemos que hacer entonces una vez que tenemos esto es corregir todas las permeabilidades del yacimiento. Lamentablemente, desde el punto de vista del reservorio es muy difícil trabajar con un modelo fino porque exige hacer doble upscaling del modelo en el sentido XY y upscaling en el sentido vertical. Nos conviene ponernos de acuerdo con el geólogo y decirnos, mira, hacenos un modelo más fácil. Con el mismo perfil, tenemos el perfil con la porosidad intergranular total e intergranular, tenemos todos los otros datos, generamos un modelo que tenga 100 metros por 100 metros y verticalmente 12 metros, 12 celdas. Así evitamos el upscaling. Como datos vamos a agregar que hemos corrido un PLT, un Production Logging Tool, tenemos los perfiles de porosidad, tenemos los ensayos drawdown y tenemos los datos de corona. Con eso hemos construido, como en el caso anterior, el modelo con simulación gaussiana guiada por las facies, calculamos las permeabilidades con el modelo de Lucia y Jennings y ponemos a funcionar el pozo. Y ahora comparamos. Si comparamos, en rojo tengo el PLT y en verde, como en el modelo me está entrando la producción.
El modelo grosero, el último modelo que vamos a llamar geocelular, no ve producción abajo. Acá sobreestima la producción y acá también está sobreestimando la producción. En parte porque ve mayor cantidad de entrada de fluido por toda esta zona comparado con el strike de permeabilidad que nos mostró el PLT. Pero mirado globalmente estamos de acuerdo. Casi estaríamos contentos como ingenieros reservorios porque decimos el modelo está representando lo que vemos. Pero si interpretamos el ensayo de pozo nos encontramos con algunas sorpresas. La permeabilidad vale 1,4 milidarcy y aparece un skin negativo de -5. Miremos por donde miremos el gráfico, vemos que la permeabilidad está al final acá abajo. Nos preguntamos, ¿qué significado tiene un skin de -5? -5 significa que el yacimiento es naturalmente fracturado. El yacimiento lo he armado yo, no es naturalmente fracturado. Segundo, no importa dónde coloque la línea recta, siempre voy a tener alrededor de 1 milidarcy. Entonces, ¿qué ha pasado para que se me haya caído tanto la permeabilidad entre el modelo fino y el modelo geocelular que hemos consensuado con el geólogo? Si analizamos qué está pasando con el radioinvestigación, vemos que se necesitan más de 8 horas para alcanzar el límite de las celdas que nosotros hemos definido. Este gráfico lo que hace es precisamente ver en función del tiempo cómo va evolucionando el radioinvestigación, que es lo que tengo yo acá en ordenadas. Dos conclusiones sacamos. Cuando hacemos grillas, no tiene sentido generar una grilla para compararla contra un ensayo cuando ese ensayo no sale de esa grilla. Segundo, tenemos que prestar atención a qué está pasando con los resultados del simulador, y en este caso se veía continuamente que tenía problemas numéricos. Entonces, la conclusión de esta primera parte. Tenemos que tener en cuenta las limitaciones que tiene la definición del radioinvestigación y que cuando definimos grillas tenemos que tener, y queremos ver qué está pasando en los alrededores del pozo para ver un ensayo de pozo, tenemos que tener en cuenta que las grillas tienen que ser menores que el radioinvestigación. ¿Dónde tenemos los errores? Recordar que tenemos la solución, pero en la vida de todos los días esa solución no la conocemos. Si miramos el gráfico logarítmico, hubiéramos estado sumamente contentos. En verde tengo qué permeabilidad tiene el modelo fino y en rojo la permeabilidad del modelo geocelular o el modelo grueso. Si lo miro en este gráfico parece que todo está bien. Si yo lo miro en el gráfico lineal, vemos que el strike de permeabilidad del modelo fino no fue capturado por el modelo grueso. Pero aparte podemos ver otra cosa. No podemos evitar vivir con no podemos evitar las consecuencias de la estadística. Y una de esas consecuencias es que como estamos promediando, estamos perdiendo varianza. Y esta varianza, Eclipse no nos la reporta, sino nos reporta la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de esa varianza. Observen que pasamos de 53 a 20. Pero simplemente si miramos los puntos extremos, acá tenía como valor máximo de permeabilidad 319 y acá solo tengo 72 milidarcy. Pero como ingeniero reservorio, una de las cosas que tengo que mirar es el índice de productividad del pozo. Caudal dividido el delta de presión que yo he puesto. En verde, acá tengo el índice de productividad y acá el tiempo. En verde tengo el modelo fino, que desconozco, que es la realidad. Y esto es lo que calculé. Como tengo que llegar a este valor, los ingenieros tenemos una tecla mágica en los simuladores, cualquiera sea la marca de simulador. En Eclipse se llama WellPI, en otras marcas tiene otro nombre. Ponemos esta tecla WellPI y llevamos esto mágicamente a este valor. Y estamos muy contentos. La otra solución es llamar a la mano de Dios y multiplicar la permeabilidad en la cercanía del pozo. Claramente esta es una estrategia que nos pone muy contentos
a nosotros, pero es falsa. Falsa en dos sentidos. Nuestra tarea no es solo ajustar, sino es predecir, y nuestra capacidad de predicción la estamos perdiendo, sino que encima estamos destruyendo todo el trabajo del geólogo cuando generó todo su modelo geoestadístico. Por lo tanto, claramente esa no debería ser la solución. Otra solución, nos entregamos al modelo grueso y le decimos al geólogo, bueno, hacete un modelo fino y vamos a ir al upscaling. Y como hemos leído el libro de geoestadística, sabemos que tenemos que hacer un upscaling geométrico. Hecho eso, vemos acá que esta zona sigue siendo igual, no hemos mejorado mucho, la zona de mayor entrada, acá hemos mejorado, nos hemos acercado a la realidad, pero seguimos sin capturar qué está pasando en la parte inferior. Edgardo, vamos 50 minutos. Yo llevo 44 en el mío. Bueno, si miramos el índice de productividad, estamos con más problemas. Ahora hemos perdido el 50% del índice de productividad. Observen, esto es el modelo que hemos hecho el upscaling contra la verdad. Si miramos el ensayo de pozo, estamos calculando, sin embargo, un promedio de 5 milidarcy. Solución. Hemos visto que el upscaling ha mejorado el índice de productividad y nos ha acercado a obtener una mejor permeabilidad del campo. Si nosotros corremos el modelo de Wen y obtenemos el W, una vez que tenemos y cambiamos todo el campo de permeabilidades con este nuevo W, vemos qué pasa con el PLT. Acá no hemos mejorado absolutamente nada. Acá sí nos hemos acercado a la realidad y acá seguimos igual. Pero cuando vamos y vemos el PI, casi hemos ajustado el PI del pozo. En otras palabras, la permeabilidad que ahora hemos encontrado en el campo está oscilando entre los 9 y los 11 milidarcy. Es muy difícil interpretar este ensayo por método de línea recta y también lo es por el método de la derivada. Es muy complicado su interpretación, pero hemos obtenido estos valores de permeabilidad. Si vamos y vemos qué está pasando en el pozo, hemos mejorado la varianza, no la podemos solucionar porque no podemos ir contra las leyes de la estadística, pero sí, si comparamos las permeabilidades máximas entre el modelo fino y el modelo Power Average, sobre todo a nivel de paso, pasamos de 319 a 135. Hemos doblado el valor con el método convencional de upscaling, en el caso de la permeabilidad máxima. Esto nos lleva a proponer un workflow basado en todas estas ideas que hemos expresado. Primero, reivindico la necesidad de hacer un exploratory data analysis concienzudo para comparar y tener claro todos los valores que nos dan las coronas con todas las estadísticas relevantes. Verificar si se satisfacen en el modelo la primera y segunda condición de estacionalidad de la geoestadística. La primera es tener un solo valor promedio, la segunda, que todos los datos son función de, que los valores de porosidad y permeabilidad son función de la distancia. Tercero, integrar la corona con el perfil siendo cuidadoso, teniendo en cuenta que estamos promediando escalas diferentes. Entonces, saber que como estamos mirando un log, estamos perdiendo varianza, entonces debemos corregir esa varianza del log. Para eso es necesario tener coronas. Y segundo, llevar todo, tratar de hacer un modelo de alta resolución, es decir, un modelo fino con la parte vertical bien definida. Analizar no solo el ensayo de pozo, sino ver qué está pasando continuamente con el índice de productividad
analizando los ensayos de pozo tanto con método de línea recta o con el método de la derivada y tener presente que, que el simulador puede estar cometiendo errores. Correr el programa de calibración de Wen para obtener los valores W y A, y finalmente realizar el upscaling una vez que se han corregido todo el campo ese de permeabilidades, para volver a correr un drawdown para verificar que todo esté funcionando correctamente. Esto que lo hemos presentado teóricamente lo vamos a aplicar en un caso real. Este caso real es un carbonato que tiene dos reservorios, uno limpio y uno sucio. Está punzado solo en la parte superior y no todo el intervalo que está coroneado. Tenemos corona acá y acá. Se nos entregó, cuando este que era un pozo de exploración, nos entregaron un ensayo de pozo que estaba interpretado como método radial compuesto. El ajuste era muy bueno y sobre todo lo que llamaba la atención es que el ajuste de presiones era excelente. Bueno, nos pidieron trabajar sobre esto, había que desarrollar este yacimiento. Lo primero que hicimos fue aplicar el método, el workflow que hemos señalado. Hicimos el Exploratory Data Analysis, los variogramas verticales, fuimos y construimos un modelo tal como les comenté antes. Nada más que lo único que teníamos en este caso era un variograma vertical. El variograma horizontal que se utilizó fue dado por los geólogos usando el conocimiento regional. Y el cálculo de permeabilidades se utilizó usando el modelo FZI. Y en un primer momento se corrió un modelo muy grueso, de 200 metros por 200 metros por 1 metro de espesor. Pusimos el pozo en producción y primer desastre que nos encontramos. En negro tenemos la historia de presiones reales, presiones versus tiempo. Y en negro tenemos las presiones reales. Nuestro simulador nos presenta un desastre de ajuste. Bueno, aplicamos la mano de Dios, multiplicamos todas las permeabilidades por 2.3 y logramos un ajuste perfecto. Ese ajuste perfecto se ve acá en verde. Cuando comparamos las permeabilidades obtenidas por nuestro método contra las calculadas que nos entregaron con el ensayo, estábamos en el orden. Pero cuando veíamos qué estaba pasando con las permeabilidades de la corona, nos sorprendió que estuviera muy cerca del promedio aritmético, y estamos hablando de un carbonato, también conocido como cabronato. Eso nos llamó mucho la atención, no nos gustó. Entonces nos preguntamos, primero, ¿cómo puede ser que el ensayo nuestro con el ensayo real haya dado resultados comparables con solo multiplicar por duplicando el campo de permeabilidades? La primera sospecha es que los geólogos se habían equivocado en el campo en darnos el variograma horizontal y estaba subestimando los valores de porosidad. Esa fue nuestra primera sospecha. Revisamos que todas las condiciones de borde del ensayo estuviera bien, no veíamos diferencias, pero planteamos hacer un modelo fino. Y generamos dos modelos finos, uno utilizando la simulación gaussiana y otra usando otro algoritmo que se llama Anelium. Y hicimos dos modelos, uno de 25 por 25 pies y otro de 131 por 131 pies. De todos los modelos, no nos conformamos con tomar el P10, el P90 y el P50, sino tomamos todos los modelos que generamos, y algunos, maravillosamente, por el solo hecho de haber cambiado, haber pasado a una escala más fina, este es el caso de 131 por 131, este de 25 por 25. Casi ajustaban, el de 25 por 25 perfecto, sin tocar el campo de permeabilidades original. Eso nos llamó mucho la atención, pero mucho más nos llamó la atención de que no estamos cumpliendo con las normas de la geoestadística, que como era una simulación condicionada por un histograma que habíamos puesto, ni la simulación gaussiana ni el Annealing, por más que habían obtenido la función objetivo, estaban reproduciendo el variograma.
el histograma. Eso nos llamó mucho la atención. Se nos ocurrió mirar qué pasaba alrededor del pozo. Y ahí sí, el histograma de la corona con el histograma de esta zona coincidía. Cuando hicimos esto, bueno, volvimos a hacer todo lo que siempre hemos hecho. Corrimos el QQplot, hicimos el método de Gwen, obtuvimos el valor de W y llegamos a que realmente el promedio nuestro estaba en 100 milidarcy, comparaba contra el promedio aritmético del yacimiento, y no ni con el geométrico ni con el armónico, o estaba cerca del modelo. Pero cuando nos fijamos qué pasaba en el plano del pozo, observen que a las 4 horas la depletación era más o menos circular, pero a las 10 horas esto ya empieza a ser un poco más ovalado, que es propio de la dirección que nos habían dado los geólogos en el variograma. Pero si nos fijamos qué pasaba en un plano XZ a nivel de los punzados, la producción se iba, la depletación de la presión se iba hacia arriba. Es decir, teníamos flujo en este sentido y en este sentido. Conclusión. El trabajo enfatiza la importancia de la escala cuando estamos trabajando entre la escala del laboratorio y la simulación. No tiene sentido hablar de una permeabilidad promedio, porque en realidad lo que tenemos es algo que va a estar entre el promedio armónico y el promedio aritmético, y debemos buscar cuál es el verdadero valor de W. Para eso sirve la ecuación de Power Average, que nos permite ajustar ese modelo con lo que estamos viendo en el well test. Y se propone el método de Gwen para obtener los parámetros IW. Este método demuestra que es capaz de integrar todas las escalas y calcular la permeabilidad de todo el campo. Recordar que las ecuaciones de ajuste que se hicieran solo escala de pozo con perfiles solamente están sometidas al fenómeno de suavizamiento propio del volumen que está investigando. Por lo tanto, enfatizamos la importancia de tener coronas para hacer esos ajustes de permeabilidad y recuperar la varianza que perderían inherentemente los perfiles. Hemos sugerido un método de upscaling y también un workflow. Y respecto al ensayo de pozo, quiero recordar que hacer una interpretación de ensayo de pozo es mucho más que simplemente reproducir la escala, reproducir la historia de presiones del mismo. También alertar a los ingenieros del reservorio que debemos erradicar esa práctica de usar multiplicadores. De igual forma que no tener multiplicadores nos puede llevar a una falsa confianza en el modelo. Sugerimos siempre verificar cuidadosamente qué está pasando en el pozo y compararlo con el ensayo de pozo. La teoría del well testing nos debe servir como guía para encontrar a través de la fórmula de radioinvestigación tamaños de celda compatibles. La interpretación de los well testing se usa para obtener esos resultados, usamos el soft comercial habitualmente. Y este soft usa la ecuación de difusividad. Entonces, debemos tener claro cuáles son las limitaciones de la ecuación de difusividad puestas en las ecuaciones de soluciones que tenemos en el soft y qué es lo que tenemos en realidad. Y como ejemplo, quiero mostrarles esto que está sacado de la documentación de SAFIR. Este es el modelo radial compuesto. Acá tenemos un campo de permeabilidad y acá tenemos otro campo de permeabilidad y el flujo se mueve en forma radial. O si estamos en el plano XY, la forma en que se mueve el flujo es en este sentido. Si comparamos con lo que vimos en el simulador, no se parecen en nada. Quiero terminar esto con una frase de un estadístico famoso, uno de los padres de la estadística, David Cox, que nos recuerda que todos los modelos son falsos, aunque algunos son útiles. Quiero
Y acá termino. Muchas gracias. Y bueno, todas las preguntas que ustedes tengan las pueden enviar a conferencia lsbsrl.com.ar. Muchas gracias. Muchas gracias, Edgardo, por la presentación. Muy bueno. Como les dijo recién, cualquier consulta, comentario lo pueden enviar al correo de conferencias, y de paso les mostramos la próxima charla, que será la semana que viene. Ya les enviaremos la invitación. Y les recordamos que pronto les llegará una encuesta sobre la charla de hoy. Muchas gracias a todos por participar y gracias nuevamente, Edgardo.